¿Por qué la inflación sí tiene fundamentalmente causas monetarias? En estos días escucharéis que la razón por la que sube la inflación es por las materias primas en los mercados internacionales y que por lo tanto pues no se deben tocar los estímulos monetarios porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un momento, por favor. Primero, las materias primas no son una causa, son una consecuencia. ¿Consecuencia cómo? Primero, creas una enorme cantidad de dinero, esa enorme cantidad de dinero se mueve fundamentalmente a activos financieros, se mueve entre bonos, acciones, etcétera, dispara la inflación de activos financieros, posteriormente continúa esa creación excesiva de dinero y empieza a trasladarse a los precios y tercero, esa enorme cantidad de dinero creada durante la época en la que nos decían que, entre comillas, no hay inflación, además de la que se crea nuevamente, se genera una transferencia de infraponderado a sobreponderado en materias primas. Es decir, los inversores están buscando protegerse de la inflación, no están buscando crearla. Entonces, ¿qué es lo que creas? Por un lado, una enorme cantidad de dinero que se ha trasladado al 98% de los precios. Ojo, que los precios no suben todos en tándem y al unísono por casualidad, sino por un efecto monetario. Y por eso los bancos centrales, ante la evidencia del primero, error de decir que no iba a haber inflación, segundo, que era por el efecto base, tercero, que era por las cadenas de suministro, cuarto, que era temporal, transitorio, etcétera, y ahora que es persistente, tienen que retirar parte de sus inyecciones monetarias. Ojo, que los bancos centrales van a mantener, uno, los tipos reales negativos, dos, las recompras a niveles muy similares a los que tienen que ver con la emisión neta de bonos. Es decir, los bancos centrales se están adaptando a una menor emisión de bonos de los estados, no reduciendo significativamente su presencia en el mercado final. La importancia de esto es clave. ¿Por qué? Porque siempre vamos a escuchar excusas diciendo que la inflación es multicausal. Pero la evidencia es que la inflación, primero, no va uno a uno con la creación de dinero, tiene un efecto de decalaje. Segundo, la creación de dinero, primero, lo ha generado una enorme expansión de múltiplos y un enorme nivel de inflación en activos financieros, también en inmobiliario, también en infraestructuras, también en todo aquello que tiene que ver con el aumento de los múltiplos a los que se venden los activos reales. Eso significa que se va generando ese efecto de llenado de la bañera. Y tercero, en un periodo en el que se cierra la economía por decreto, en el que no ha habido un cambio nada más que se ha cerrado por una cuestión sanitaria, se ha aumentado masivamente la cantidad de dinero y además esa cantidad de dinero ha ido fundamentalmente ¿a qué? A mucho mayor gasto público y cheques a empresas o a familias, etc. Por lo tanto, ha pasado de ser cantidad de dinero líquida a cantidad de dinero que está gastando en bienes y servicios inmediatamente. Con la reapertura, al efecto reapertura le añades ese efecto y, por supuesto, se crea una espiral inflacionista en la que se le culpa a la consecuencia, el aumento de las materias primas, el aumento de los fletes, etc. Y es curioso, se le acusa a algunas materias primas en la que hay sobrecapacidad y había sobrecapacidad antes del COVID y después del COVID, como por ejemplo en el aluminio. Es clave, por lo tanto, entender, uno, las materias primas no son la causa de la inflación, son una de las consecuencias. Dos, no solamente es el aumento de la cantidad de dinero en circulación, sino la transferencia de una posición infraponderada en materias primas a una sobreponderada. Tres, el efecto inflacionista se está desplegando en el 98% de los precios y era ya muy evidente antes de la crisis del COVID, tanto en el índice de precios de los alimentos como en el índice de precios de los activos inmobiliarios. Y cuarto, muy importante también,
Pensar que como se soluciona esto es con mayor gasto público financiado con mayor impresión monetaria es precisamente el error. No olvidemos que la inflación subyacente, la que no tiene que ver con el precio de la energía y de los alimentos, también ha subido a máximos de 3 décadas. Por lo tanto, seamos muy cautelosos y dejemos de creer en la idea mágica de que imprimir más dinero nos va a sacar de estos problemas.